En este material nos ocuparemos de reseñar lo que puede ser considerado el primer puente entre la epistemología sistémica y su aplicación al campo de la salud mental. Para ello deberemos mencionar a Gregory Bateson, que es uno de los intelectuales probablemente más influyentes del siglo XX en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Bateson era un antropólogo, zoólogo y biólogo inglés que desarrolló una multiplicidad de intereses e investigaciones, expresando su curiosidad en distintos ámbitos de las disciplinas de las ciencias naturales y también de las ciencias sociales. Para mediados y fines de la década de 1940, su interés viró hacia los problemas de la comunicación humana en relación al campo de la psiquiatría, es decir, empezó a pensar la posibilidad de interpretar categorías y problemáticas consideradas clásicamente como psiquiátricas desde una mirada comunicacional apoyado en la epistemología sistémica y en los conceptos básicos que hemos reseñado en materiales anteriores. Por esto podemos decir que Gregory Bateson es el iniciador de una tradición de pensamiento de abordaje del campo de la salud mental desde la perspectiva comunicacional. Se ha dicho, no sin cierta razón, de que probablemente las terapias sistémicas deberían llamarse mejor terapias batesonianas, porque verdaderamente es este intelectual, Gregory Bateson, que si bien no se ocupó, por supuesto, del campo de la clínica específicamente, sino que a través de su pensamiento, de su curiosidad y de sus investigaciones, fue el que le dio cimiento a todo el desarrollo de las que posteriormente se conocieron y se conocen hoy como terapias sistémicas. Bateson lideró un equipo de investigación que estaba conformado también por Don Jackson, Jay Haley y John Wickland, sobre los que trataremos más adelante también, porque fueron figuras representativas del movimiento sistémico, especialmente Jay Haley, nos ocuparemos de su obra, pero más o menos a principios de la década de 1950, estas personas conformaron un equipo de investigación coordinado y liderado por Gregory Bateson para tratar de aplicar algunos principios comunicacionales, como decíamos anteriormente, a una problemática específica que es la de la esquizofrenia. Para ello, organizaron una investigación en la que entrevistaron a alrededor de 400 familias, entre cuyos integrantes había alguna persona que había sido diagnosticada como esquizofrénico. El artículo resultante generó una gran conmoción en el terreno de las ciencias sociales en general y en particular de las ciencias de la salud, específicamente de la psiquiatría, porque el artículo, publicado en 1956, propone la hipótesis de que la esquizofrenia en realidad se origina a partir de una problemática comunicacional, a partir de la matriz comunicacional que se desarrolla en la familia de la persona que es diagnosticada como esquizofrénico. Veremos a continuación los detalles de esta teoría y los ribetes que alcanza en cuanto a su implicancia en el abordaje de este problema considerado clásico en la psiquiatría. Bateson y su equipo recurren para organizar estas hipótesis a una serie de aportes de las teorías matemáticas, como es la teoría de los tipos lógicos que veremos a continuación, y también construyen la noción de modos comunicacionales, que describiremos también a continuación, derivada como una aplicación de la teoría matemática de los tipos lógicos a la comunicación humana. Los modos comunicacionales son formas que los seres humanos utilizamos en el marco de una comunicación entre diferentes personas para señalar, para marcar determinados aspectos del sentido de la comunicación. Es decir, los modos comunicacionales están por encima del contenido de lo que comunicamos, de las palabras, del sentido, de los mensajes.
Por ejemplo, cuando contamos un chiste, hay un momento en donde el mensaje que venimos comunicando, a partir de ciertas señales que damos en el proceso de contar el chiste, señalan que el sentido de lo que venimos diciendo cambia repentinamente y produce el efecto del humor. O también sucede con el juego. Por ejemplo, cuando observamos a dos cachorros de perritos, jugando entre sí, vemos que se tiran dentelladas, se mordisquean, se suben uno arriba del otro, se persiguen. Y podemos preguntarnos, ¿cómo saben ellos que no están peleando? ¿Cómo saben que no están en medio de una disputa? Porque los gestos que producen e intercambian entre sí son similares a los de una pelea. Sin embargo, hay algo de la forma en cómo se están comunicando los dos perritos que hace que ambos entienden que eso es un juego, ¿sí? Es decir, que la agresión que se expresa en ese juego no tiene que ver con un intento de dañarse, sino que es una forma lúdica. Esto también sucede entre los seres humanos. A veces vemos a grupos de amigos que se reúnen y hablan y se hacen bromas entre sí y se dicen cosas que pueden resultar en otro contexto agresivas, pero bajo el modo comunicacional del juego, de la broma, no se producen, digamos, respuestas como si fuera realmente una intervención que buscaba ser hiriente, ¿sí? Inclusive se intercambian ese tipo de juegos verbales sin que por ello resulte necesariamente en una pelea. También sucede cuando buscamos falsificar alguna expresión que desarrollamos, por ejemplo, gestual. Cuando alguien se ríe falsamente, nosotros notamos, si tenemos la capacidad de distinguir el modo comunicacional de la falsedad, notamos que en esa risa no hay alegría. En definitiva, entonces, los modos comunicacionales son ese algo formal que hay en la comunicación humana que permite distinguir el sentido de lo que comunicamos más allá del significado de las palabras o de las expresiones o de las oraciones. Los modos comunicacionales los usamos para calificar las comunicaciones que recibimos de los demás, las comunicaciones que nosotros emitimos hacia los demás. Cuando digo comunicaciones me refiero a las palabras, pero también a la gestualidad. Y también los modos comunicacionales signan y determinan nuestro propio pensamiento. Nosotros también pensamos en términos de modos comunicacionales diferentes, estos que hemos señalado recién. Y esa capacidad de distinguir entre los distintos modos comunicacionales, Bateson y su equipo desarrollaron la idea de que las aprendemos los seres humanos muy tempranamente en el marco de nuestra familia, ¿sí? Es un aprendizaje que se desarrolla intuitivamente en el seno de la matriz comunicacional en la familia o en el contexto en el que crecemos y nos desarrollamos. A partir de este concepto, examinemos entonces algunas de las conclusiones a las que arribaron Bateson y su equipo de investigación, tomando contacto con familias de pacientes y con los mismos pacientes diagnosticados como esquizofrénicos. Ellos lo que notaron es que las personas que reciben ese diagnóstico de esquizofrenia son aquellas que tienen dificultades para justamente asignar modos comunicacionales adecuados a las comunicaciones que se establecen con otras personas. Por ejemplo, tienen dificultades para entender una broma o entender el juego o un chiste o algún comentario irónico o falso, porque no consiguen distinguir adecuadamente o, digámoslo de esta manera, no consiguen rotular adecuadamente las metáforas que a veces se usan en la comunicación para dar estos efectos o para intentar producir estos efectos. Y lo que Bateson señala junto con su equipo de investigación es que esta dificultad para discriminar los modos comunicacionales se da porque en el seno de la familia, en la matriz comunicacional que se desarrolla en esa familia,
se han producido alguna clase de característica que determina que la persona diagnosticada como esquizofrénico no consiga esta habilidad de discriminar los modos comunicacionales. A Bateson le interesa entonces describir formalmente el proceso por el cual estas familias enseñan de manera, podríamos decir, defectuosa la discriminación de los modos comunicacionales. Y a Bateson también le interesa señalar cómo los hábitos comunicacionales de los llamados esquizofrénicos en realidad se ajustan adecuadamente a los patrones que son característicos en la comunicación de la familia de la que provienen. Dicho de otra manera, la hipótesis de Bateson es que esas secuencias externas de comunicación que la persona diagnosticada posteriormente como esquizofrénico aprende desde que nace en esa familia, produce una serie de conflictos que son interiores porque le dificultan a la persona aprender a asignar modos comunicacionales adecuados a la interacción que se produce con otras personas. Dicho de otra manera, la esquizofrenia no es un problema intrínseco de una persona, sino que es el resultado de haber estado sometido a una secuencia comunicacional familiar que no lo capacitó, no lo ayudó a discriminar los modos comunicacionales, y la lógica de la comunicación de un esquizofrénico puede entenderse si se entiende el contexto de los patrones de comunicación de esa familia. Bateson llama doble vínculo a ese patrón formal de comunicación que se desarrolla en el seno de una determinada familia, que va a producir posteriormente que uno de sus integrantes pueda ser diagnosticado como esquizofrénico. Y como se dijo anteriormente, como el propósito de Bateson es describir formalmente el proceso, es decir, las etapas y las características del proceso de doble vínculo, él plantea que hay una serie de ingredientes que participan en ese proceso que pueden señalarse como partes de ese proceso. En primer término, el doble vínculo es siempre una relación entre dos o más personas en las que uno de ellos es designado como la víctima del doble vínculo. En segundo término, hay que decir que el doble vínculo es una experiencia repetida, consistente, sistemática. No se trata de un único evento traumático que produce efectos permanentes, sino que se transforma o se presenta como una expectativa habitual a la hora de que la familia se comunica. En tercer término, hay que señalar que hay un primer paso en esa secuencia comunicacional que es el doble vínculo, que es primero un mandato primario negativo. Es decir, el niño, que generalmente es la víctima de la secuencia de doble vínculo, recibe de alguno de sus padres una invitación a hacer algo o dejar de hacer algo para evitar justamente un castigo. El castigo puede tener diferentes formas. Puede ser que lo amenazan con que no lo van a querer más, o con que no lo soportan, o con que lo van a dejar solo o lo van a echar de la casa. Es decir, diferentes formas amenazantes que puede tomar este mandato primario. A continuación, luego de ese, se presenta al niño que es víctima del doble vínculo un segundo mandato que también está reforzado por otro castigo, pero que para que el niño pueda cumplirlo tiene que entrar en contradicción con el primer mandato, porque de alguna manera ese segundo mandato se encuentra en contradicción, pero no en contradicción flagrante, sino que es una contradicción que se encuentra en un nivel de abstracción diferente, en un tipo lógico diferente, diríamos, en un modo comunicacional diferente. El siguiente paso es impedir que el niño pueda escapar a la situación. Entonces, lo que Bateson plantea es que una vez que se producen estos pasos sistemáticamente, una y otra vez,
de los padres hacia el niño en diferentes situaciones, el niño aprende a que en cualquier nueva situación donde se presente algo parecido a esta forma de comunicación, va a sentirse sumido en la confusión, el miedo, el enojo que le dan encontrarse atrapado en una situación que aparentemente no tiene salida. Citando un ejemplo que da Jay Haley en otro lugar, podríamos pensar en la siguiente situación. Un niño pequeño de edad preescolar vuelve del jardín de infantes a su casa, ingresa a la casa y se encuentra con su madre. Su madre estaba ocupada en hacer cosas suyas, estaba interesada en cosas que estaba haciendo, y cuando ve que el niño entra, lo mira con desaprobación, como diciéndole con el gesto y con la mirada que, bueno, se siente molesta por la intromisión, por la llegada, por la interrupción que el niño le provoca. El niño, cuando llega del jardín, se dirige directamente a donde está su madre para saludarla porque la extraña, porque quería verle y demás. Y cuando percibe ese primer mensaje, se detiene en su marcha y, en vez de ir hacia su madre, por ejemplo, se dirige a su habitación, ¿sí? Capta ese primer mensaje de rechazo. Ahora, cuando la madre percibe que el niño no la va a saludar, sino que va hacia su habitación, puede decirle algo así como, ¿qué? ¿No vas a saludar a tu madre después de no haberla visto todo el día? ¿Significa que no me extrañaste? Entonces, este mensaje, que en realidad la madre lo desarrolla porque se siente rechazada o puede sentirse angustiada porque su hijo no ha ido a saludarla directamente de entrada, o se ha percatado de que ella se sintió interrumpida por su presencia y demás. El niño entonces se ve atrapado entre la información que le dio el primer mensaje de la madre con su mirada de reprobación por su presencia en la casa, con este otro segundo mensaje verbal que lo invita a ir a saludar a su madre, con la amenaza implícita y la descalificación implícita de que quizás él no quiere a su madre lo suficiente. Entonces, de esta manera, el niño se ve impedido de salir de la situación en la que se encuentra, o, dicho de otra manera, para cumplir cualquiera de los dos mandatos tiene que desestimar lo que percibió en algún nivel. La madre, por supuesto, no hace nada para solucionar o para allanarle la resolución de la situación, y el niño tampoco tiene los elementos para, como vamos a ver más adelante, metacomunicar la situación, porque no tiene todavía el desarrollo de la abstracción suficiente como para, por ejemplo, decirle a la madre: mira, apenas entré, me miraste con una cara que me parecía que no tenías ni ganas de verme, por eso me voy a la habitación, y ahora que me voy a la habitación, vos me llamás y me decís que no te quiero y que no te voy a saludar porque no te quiero lo suficiente. Bueno, este tipo de comentarios que le permitirían al niño salir de la situación y devolver a la madre la confusión y la ambivalencia de su gesto, el niño, por el momento evolutivo en el que se encuentra, no puede desarrollarlo. Entonces se va viendo apresado en una y otra ocasión en situaciones parecidas, que lo llevan a tener que dudar de su propia percepción para responder de alguna manera a su madre o a su padre, que lo pueden llegar a someter a estas situaciones de manera crónica. Y de esta manera se va debilitando entonces la capacidad que el niño debería desarrollar de entender las comunicaciones que recibe, los modos comunicacionales que le asigna a la comunicación que recibe. También se debilita la capacidad de atribuir modos comunicacionales a su propia comunicación, y ingresa en un espacio de confusión del que difícilmente saldrá, porque es una confusión que está relacionada justamente con la manera en cómo ha sido apresado
sistemática y sucesivamente en esta situación comunicacional que es el doble vínculo.